Ya está. ¿Qué tal, Angelita? Ahora sí. Vamos a ver, chicos. Entonces, acá estudiamos en el tema electrodinámica lo que es la corriente eléctrica. Por ejemplo, tenemos acá un foquito. Cuando lo conectas, ya enciende. Acá la corriente llega mediante esas torres de alta tensión. Ya, unas torres inmensas, inmensas, inmensas. Y bueno, entonces ahí, por ahí están viniendo los cables, viene energía de grandes distancias. La corriente eléctrica está recorriendo grandes distancias. Debe ser muy bonito, ¿no? Yo veía como a veces hacen como un mantenimiento a esas torres. Imagínate estar arriba. Ah, eso de verdad, qué nervios, ¿no? Pero mira, acá en este caso estamos trabajando con corrientes corrientes muy intensas. Básicamente esas corrientes son muy intensas, ¿ya? Muy intensas, que poco a poco llega hasta una central, luego disminuye en la corriente la intensidad hasta llegar a tu casa. A tu casa llega una corriente que ya no tiene mucha intensidad, pero aún así puede ser peligroso. Todos los artefactos con lo cual trabajamos son artefactos eléctricos. Todo funciona con electricidad, ¿ah? Bueno, la mayor parte de artefactos funciona con electricidad. Yo me acuerdo que hace un tiempo se me fue la luz en mi casa. Se me fue la luz. Entonces dije, uy, ¿qué voy a hacer? Bueno, justo ese día, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a aprovechar para cocinar algo. Y la cocina como donde estoy, para que se vea más claro, le enciendo el foco, no había luz. Mala suerte. Dije, voy a cocinar algo en lo cual utilice ¿cómo se llama esto? La licuadora. Me olvidé, no hay luz. No importa, mientras que va cocinando mi arroz, voy a escuchar música web, voy a ver la tele un ratito. Nada, no funcionaba porque todo es eléctrico. Entonces, todo lo que estamos utilizando, todo lo que nos rodea funciona mediante electricidad. Incluso las carreras que tienen que ver con la electricidad, ingeniería eléctrica, por ejemplo, es una carrera que tiene para años. ¿Por qué? Porque dependemos de de lo eléctrico. Es más, incluso acá están los carros híbridos, que son carros que también eléctricos. Entonces, todo ahora lo que se trata de hacer es optimizar esta energía eléctrica, ¿no? Los dispositivos que funcionan con energía eléctrica, optimizarlo, de tal manera que funcionen utilizando menor cantidad de energía. Y haya qué cosa, menor pérdida de energía también. Traducido esto en menos contaminación. Un carro normalmente contamina un montón el medio ambiente. Es más, hace poco escuché que había un estudio que decía que Lima es una de las ciudades de Latinoamérica que tiene el aire más contaminado. Lima. Entonces, imagínate, pues, los carros, encima algunos están con el motor mal, contaminan mucho más, innecesariamente utilizando el carro. Todo eso hace que la contaminación sea inmensa, sea muy intensa. Hay mucha contaminación. Y bueno, entonces un carro eléctrico disminuye notablemente en este caso, esa contaminación. Claro, disminuye notablemente eso. Entonces, todo lo que estamos utilizando está funcionando mediante la electricidad. ¿Ya? Todo. Tu laptop, por ejemplo, tu celular, tu televisión, tu foco. A ver, todo lo que veas son artefactos eléctricos. ¿Ya? De alguna forma la electricidad está presente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Cuando dice que pasa corriente eléctrica, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo? Mira. Ahí tenemos un cable en donde en el interior está circulando la corriente eléctrica. Por la clase anterior, recordamos que lo que está ocurriendo es que los electrones son los que están moviéndose. Ese sentido de la corriente en el cual consideramos que los electrones son los que se mueven se llama corriente real de la corriente. Ya, en el sentido real de la corriente, nosotros consideramos que los electrones, porque es lo que realmente ocurre, ¿no? Los electrones se mueven. Pero vamos a trabajar acá
considerando que las cargas positivas son las que se mueven. Ahora, si los electrones, por ejemplo, se mueven a la izquierda, las cargas positivas se estarían moviendo a la derecha. Ese sentido de la corriente en el cual se considera que las cargas positivas son las que se mueven, se le llama sentido convencional de la corriente, ¿ya? Sentido convencional de la corriente. Entonces vamos a trabajar con la corriente, con el sentido convencional de la corriente, considerando que las cargas positivas son las que se mueven, ¿ya? Eso vamos a considerar. Si el sentido real de la corriente es a la izquierda, el sentido convencional es a la derecha. Con eso vamos a trabajar nosotros. Vamos a considerar el sentido convencional de la corriente eléctrica. Consideramos que los portadores de carga positivos son los que fluyen en el interior de un conductor. ¿Ya? ¿Por qué? Se conocía que existían las cargas negativas y positivas. Se conocía eso, pero no se sabía quién era el que se movía. Después ya se descubrió que en realidad lo que se mueven son las cargas los electrones. Pero ya habían hecho estudios en función a las cargas positivas. Entonces lo dejaron así. Lo dejaron simplemente como está. Ahora, nosotros tenemos materiales que son conductores y aislantes. Un material conductor conduce muy bien la corriente eléctrica y el aislante no lo hace. Por ejemplo, cuando de repente el cable de tu televisor de repente está conectado al tomacorriente, obvio. Si casualmente tocas el cable oscuro, no te pasa nada. Pero si cortamos el cable, dentro hay algo de color medio rojizo. Eso es el cobre. El cobre es un buen conductor. Eso sí es súper peligroso. Tocar el cobre es peligrosísimo. Algunos, por ejemplo, cuando hay un cable en mal estado, le colocan cinta aislante suficiente con eso. Es mejor no. Se puede usar, pero cuando es algo pequeñito, pero cuando ya de repente es muy grande o hay fallas consecutivas, ahí reiterativas, es mejor hacer un cambio. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver, vamos a trabajar con los materiales conductores, ¿ya? Por ahí circula la corriente eléctrica. El material aislante es un mal conductor de la corriente eléctrica. La madera es un mal conductor, pero en cambio los metales son buenos conductores. El cobre es un excelente conductor, aunque mejor conductor que el cobre es la plata, pero no se hace instalaciones con plata por lo costoso que es, ¿no? Es muy costoso básicamente hacer instalaciones con plata, por eso no se hace instalaciones con esto. Muy bien, entonces, a ver, hay materiales conductores y materiales aislantes. Ajá. Ahora, vamos a ver una cosita que es la intensidad de corriente eléctrica. Por acá tenemos un cable por donde circula la corriente eléctrica, ¿ya? Está circulando la corriente eléctrica. Ahora, la intensidad de carga eléctrica se calcula carga sobre el tiempo. Intensidad de carga eléctrica ahí es carga sobre el tiempo. El tiempo pasa a multiplicar y me da la ecuación KIT. Para que te acuerdes, KIT, Q es la carga que circula, es igual a I. Es la intensidad de corriente eléctrica y T es el tiempo. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperes, Q la carga en coulomb y T es el tiempo en segundos. Ahora, en un problema determinado, cuando hablamos de intensidad de corriente eléctrica, tiempo, número de electrones, acuérdate, la carga se puede calcular como KIT y a la vez la carga se calcula como Ken. Entonces, cuando en un problema me estén hablando de intensidad de corriente eléctrica, tiempo, número de electrones, usamos KIT igualas al Ken. Ahora, ¿cuánto valía la carga del electrón? ¿Cuál es el valor de la carga del electrón? ¿Cuál es? ¿Te acuerdas la carga del electrón? ¿Cuánto valía? Ya, 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Claro, ajá. Está muy bien, chicos, muy bien.
La carga de electrón es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Muy bien. Ahí la ecuación está trabajando en valor absoluto. Estamos trabajando ahí en valor absoluto. A ver, ¿cuánto sería este problemita aquí? Ya, ¿segura, Elisita? Ya. Carlita, ya. Javier, ya. ¿Qué dices, Ivette? Ibe Nicole, ¿qué dices? Talía, besito, ya. Miguel, besito, ya. Estrellita, ya. Estrellita. Mayra, besito, ya. Vamos a ver. En este caso, están pasando las corrientes, ya, gracias a Nicole. Nicole, Nicole Ivette. La intensidad de corriente eléctrica está en amperes, muy bien, pero el tiempo está en minutos. ¿Cuánto sería en este caso a segundos? Ya, gracias. La carga es igual a la intensidad de corriente eléctrica que vale 8 por el tiempo 15 minutos. Un minuto son 60 segundos, por lo tanto la carga es 8 por 15 por 60. Y esto de acá al ojo sería 7200 coulomb. 7200 coulomb y acá la clave sería besito. Está bien, Estrellita, muy bien, Dayana, Lady, claro, Frida, muy bien con todo, chicos. Ajá, muy bien. Otra cosita es la resistencia eléctrica. Ahora, resistencia eléctrica suena como resistir, ¿no? Resistir, oponerse. La resistencia eléctrica básicamente es la oposición que tiene la carga eléctrica fluir por un cuerpo. Una resistencia eléctrica real es el que está en el primer dibujito. Eso es una resistencia real, la que vas a encontrar en los dispositivos electrónicos. Se representa como lo que está abajo, como serruchito o un rectángulo. Eso representa la resistencia. Ya, eso representa la resistencia. Ahora, chicos y chicas, nuestro cuerpo también tiene una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Si, bueno, a todos nos ha pasado un momento corriente eléctrica, ¿no? Alguno de repente un poquito más le dio un susto mayor que a otros. Ahora, siento la vez que sentí la corriente, sentí como una especie de calambre, no sé, algo medio extraño. Cuando pasa la corriente eléctrica, nuestro cuerpo está impidiendo que pase la corriente completa. Quiere decir que está evitando que pase completamente la corriente. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia eléctrica a nuestro cuerpo. Ahora, esa resistencia eléctrica disminuye cuando el cuerpo esté mojado. Si de repente estás con el cuerpo mojado, la mano mojada, puede ser que la corriente, la resistencia disminuye. Por lo tanto, la corriente es más intensa. Acá está una resistencia. Según la ley de Pouliot, dice, si tenemos un cable, un pedazo de ese material conductor, y ahí está en forma de cilindro, la resistencia eléctrica se calcula. Este valor se llama resistividad, es una letra griega Rho. Es como una P con colita. Se llama resistividad por la longitud del alambre entre el área y la sección transversal. Repela, ya repela. Resistencia eléctrica es resistividad por la longitud entre el área. Donde, a ver, la resistencia eléctrica, recuerda, la resistencia eléctrica se mide en ohm. La resistividad en ohm metros, la longitud del alambre en metros y el área en metros al cuadrado.
donde hay que tener en cuenta la longitud en metros, el área en metros al cuadrado. La resistividad básicamente depende del material con el cual trabajamos. Ahora, una pregunta, a ver. Si yo quiero hacer una instalación óptima en mi casa, ¿qué es lo que necesito? ¿Ya? Si yo quiero que circule bien la corriente por ese, en este caso por este alambre, ¿qué necesito? Que la resistencia sea grande o pequeña, para que llegue la corriente más, gastando menor energía. Los Frida ahí son terminales, esos son de la resistencia eléctrica. Claro, la resistividad tiene que ser pequeña, entonces la resistencia eléctrica tiene que ser pequeña. Ya recuerda, chicos, entonces cuando tenemos aquí entonces una instalación eléctrica en tu casa, la resistividad tiene que ser pequeña, entonces la resistencia eléctrica tiene que ser pequeña. Entre mayor es la resistencia y la resistividad, mayor es el consumo de corriente eléctrica que vas a hacer en tu casa. Por eso algunos cuando hacen una instalación buscan el cable más barato. A veces el más barato lo que ocurre es que el material no es es conductor, pero el cobre es mucho mejor. Entonces, como utilizan un material diferente, cuya resistencia es mayor, entonces va a ocurrir que vas a consumir mucho más la corriente eléctrica. Eso es lo que ocurre. Entonces ya tengo la resistencia eléctrica, repela, resistividad por longitud entre el área. Ahora, ¿qué pasaría si en este caso estiramos este cable? Por ejemplo, si la longitud era L, ahora es N por L. Pero cuando hablamos de que se estira manteniendo su densidad, a eso también se estira mecánicamente, se cumple que si la longitud aumenta un factor N, el área se reduce en un factor N. La resistencia eléctrica final es la resistencia inicial por ese factor que se estiró, que es N al cuadrado. O sea, si se duplica, sería 2 al cuadrado por la resistencia inicial. Si se triplica, 3 al cuadrado por la resistencia inicial. Si se quintuplica, la resistencia sería N al cuadrado por la resistencia inicial. Acá está. Entonces, eso es lo que estaba pasando, ¿no? De ahí se demuestra, en realidad de acá se demuestra, ¿no? Esta es la forma de demostrar esa ecuación que te coloqué al costado. Si la resistencia inicial es esto, repela, resistencia, resistividad, longitud entre el área. Si el área, si la longitud se multiplica un factor n, el área se reduce un factor n. Entonces la nueva resistencia sería resistividad. Ahora, como estamos hablando del mismo cuerpo, el mismo material, la resistividad va a ser la misma. Por la longitud que es n por l, entre el área, que sería, este es el área, a sobre n. ¿Por qué así es a sobre n? Porque el volumen inicial es igual al volumen final, ya que la densidad es constante. Y el volumen sería área de la base A por la altura L. Acá también, área de la base A sobre N, por la altura que es N por L. Y me va a salir también es A por L. Entonces, por eso la resistencia final sería resistividad N por L sobre A sobre N. El N de acá pasa arriba, sería N al cuadrado por resistividad, longitud entre el área. Resistencia sería N al cuadrado por, todo esto sería la resistencia inicial. Y de ahí sale la ecuación, ¿ya? De acá sale la ecuación. Esa es la demostración. Ahora, George Simon Ohm, este personaje lo que indicó fue lo siguiente. Para que circule corriente entre los extremos tiene que haber una diferencia de potencial. Una diferencia potencial V. Triangulito V o le colocas V. Esto es la diferencia potencial o voltaje también. ¿En qué se mide el voltaje? En volt. Es igual a la intensidad de corriente por R, que es la resistencia. VIR. La ecuación VIR. Diferencia de potencial o voltaje es intensidad de corriente por la resistencia. VIR. Voltaje en volt, intensidad de corriente amper, resistencia en ohm. Ahora, la corriente eléctrica está yendo de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. La corriente eléctrica va de mayor potencial a menor potencial. Acá, por ejemplo, por acá sale, por la batería sale la corriente, vendría en este sentido. ¿Y qué es lo que está pasando?
acá está circulando una corriente en toda esta malla simple. En este caso, usamos VIR. V, la diferencia potencial que da la batería, es la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia, ¿ya? La resistencia que hay. Muy bien. Aparece otra cosita, chicos, que se llama cortocircuito. Mira, ¿qué pasa si en este punto le colocas una letra A y acá una letra A? Si los puntos son iguales, significa que la corriente va de frente por ahí. La corriente no va por la resistencia, un foco es la resistencia. Si tienen dos puntos que son iguales potenciales, entonces significa que la corriente vendría por acá. No tendría sentido que vaya por arriba. ¿Por qué? Porque la corriente va de mayor a menor potencial. Y si el potencial acá y el potencial acá son iguales, entonces la corriente no pasaría por acá, pasaría de frente simplemente. Pasaría de frente. Entonces, cuando hablamos del cortocircuito, estamos trabajando considerando de qué? Considerando que en el sistema, por una determinada resistencia, no circula la corriente eléctrica. Eso se llama cortocircuito, cuando por una resistencia no pasa una corriente eléctrica. Estando los extremos de en este caso del foquito, de ese cuerpo, al mismo potencial. Si están al mismo potencial, no hay una diferencia potencial, ¿ya? Ese sistema se llama cortocircuito. Ahora, otra cosita. La potencia eléctrica, miren, la potencia eléctrica básicamente está relacionado, por ejemplo, la energía por unidad de tiempo que desprende un artefacto eléctrico, una máquina eléctrica. Por ejemplo, si tú compras un foco, ¿ya? Los bombillos, que son los antiguos, ellos tienen una potencia, puede ser 25 watts, 50, 60 watts, 100 watts, ¿no? Los focos ahorradores, los focos LEDs, consumen mucho menos. Las potencias son bajas, 12 watts, 15 watts, 20 watts. Mira la diferencia. Ahora, la ventaja es que del foco ahorrador, por ejemplo, es que consume menos corriente, ¿no? Menos corriente. Pero en invierno los otros focos, los bombillos, como liberan más cantidad de potencia, más cantidad de energía, entonces calienta más, calienta más. Ahora, la potencia eléctrica que desprende una resistencia, bueno, la potencia que desprende esta resistencia, potencia P, que se mide en watts, se calcula diferencia potencial entre los extremos por la corriente, que es V por I, o si no, diferencia potencial al cuadrado sobre resistencia, o si no, la corriente que pasa por acá al cuadrado por la resistencia. Con cualquiera de estas fórmulas calcula la potencia. ¿Depende de qué? De los datos que te dan. Depende de los datos que te dan ahí. No te olvides que la potencia eléctrica se mide en watts. La potencia eléctrica entonces se mide en watts. Ahora, no te olvides la fórmula de potencia. El efecto Joule, ¿qué cosa me indica? El efecto Joule básicamente me está indicando que cuando tienes una resistencia por donde pasa corriente, esta resistencia libera energía en forma de calor. Libera energía en forma de calor. La energía que libera una resistencia por donde pasa corriente es potencia por el tiempo, ¿ya? La energía es potencia por el tiempo. Y la potencia puede calcularlo con cualquiera de estas tres fórmulas. Esto multiplicado por el tiempo. Entonces, la energía es potencia por el tiempo, utiliza cualquier fórmula de potencia, pero por el tiempo que tiene que estar en segundos. Ahora, esto me va a dar la energía en Joule, pero si yo quiero la energía en calorías, en forma de calor, esas calorías sería lo mismo. A ver, la energía ahora en calorías sería 0,24 potencia por el tiempo. Entonces, si la energía la quiero en calorías,
esa energía en forma de calor sería 0,24 por potencia por el tiempo. Y la potencia se calcula con cualquiera de estas ecuaciones. Otra unidad que por ahí no puede servir es la energía en kilowatts hora. Pero si usas kilowatts hora, energía potencia por el tiempo, pero la potencia tiene que estar en kilowatts. Arriba, con cualquier otra fórmula de arriba, la potencia se mide en watts, divide entre 1000 y está en kilowatts. En la fórmula que ahí está, es la potencia en kilowatts y el tiempo que tiene que estar en horas. Multiplicas y ve la energía que está en kilowatts hora. A ver, ya, ya, ya. Vamos a ver. Ya. A ver, la plancha, resistencia 20 ohm, 120 volt. La potencia es diferencia potencial al cuadrado sobre resistencia. ¿No? ¿Por qué? Porque yo tengo diferencia potencial o voltaje y tengo resistencia. El voltaje es 120 al cuadrado sobre resistencia que vale 20. Y la potencia sería 720 watts. Y la clave sería dinosaurio. Excelente, Lin. Excelente, Flavio. Excelente, Nicolibet. Excelente, Yasmín. Excelente, Carlita. Muy bien. Muy bien, Javier, también. Muy bien, Javiercito. Lady también, Lady. Muy bien, Ladycita. Frida también. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí. Entra a tu examen, chicos. Espero que te vaya muy bien. Ya está. Entra a tu examen, chicos. A ver, me dice qué tal te va. Entra, entra, entra. Ya está. 4:45 se cierra, así que me dices cómo te va. Ya, me dice qué tal te va en tu examen. ¿Ya, chicos? A ver. Entra a tu practiquita. 4:45 se cierra.
No te olvides que 4:45 se cierra, no te olvides, chicos, chicas. Ya. Te quedan 6 minutitos todavía. No, Miguelito. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Ay, no te preocupes, ahí vamos a ver, Miguelito. Ay, Miguelito, la siguiente semana sí tiene que ser, ¿ah? 100%, Miguelito. Ahí a las 4:45 que se cierra, ahí sí ya vemos las preguntitas, ¿ya? Para que revises y ya quede todo claro. Igual estás avanzando bien, Miguelito. Dali, muy bien, Dali. Muy bien, Dali. 100%, excelente, excelente, Dali. Dayana, Milagritos. No, en teoría, siempre falla en teoría, Dayanita. Ay, ay, ay. Dayana Milagritos, 67%. La siguiente semana también, ¿ah? Tiene que ser 100%. Acá creo que era que siempre fallaban varias veces en teoría, así que dijeron, la siguiente semana no falló en teoría. Y no falló en teoría, pero falló las dos preguntas de resolución. Pero lo importante es que poco a poco vayamos mejorando. A ver, todavía te quedan 5 minutitos. Nicolcita, ¿qué pasó, Nicolcita? Nicolcita Ivette. ¿En teoría también? Nicolcita. Bueno. Jeremy también, 67, en teoría también, seguro. Ay, también Jeremy. Ahorita vamos a ver, todavía les quedan unos 4 minutitos, ahí vamos a verlo, acabando. Nicole, ¿también teoría, Nicolcita? Ay, Nicolcita. La siguiente semana también, igual Jeremy, ¿ah? La siguiente semana sí, 100%, perfecto, tiene que ser. En teoría también Mayra. Ay, ay, ay. Bueno, no sé, ahí, ahorita vamos a verlo igual. Ujú. Todavía les queda tiempo, lo que no han entregado todavía.
Mayra. Ay, Mayrita, ya. La 7 semanas, ¿ah? Jimenita, también 67. Ay, Jimenita. Teoría también, vamos a verlo ahorita, ¿ya? Lidicita, 100%. Muy bien, Lidicita, excelente. Sí, acabando, no te preocupes. Ahorita que se cierre, ahí vamos a ver, ¿ya? No te preocupes, Valerita. Ajá. Mm, Valerita, Valerita, Valerita. No me has colocado, ¿no? ¿Cuánto sacaste, Valerita? Ujú. Todavía le quedan 2 minutitos, todavía le queda, chicos. Ujú, menos, 2 minutos queda, menos 1 minuto y tanto queda. Ujú. Ujú. Frida, ¿en cuál? ¿También teoría, Frida? ¿También teoría? Ay, ay, ay. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Ah, la tercera. La tercera fue entonces Frida. Ah, vamos a ver, ¿ya? Ujú. A ver, ya acabaron, creo, ¿no? Sí, no. Ya está. Dificultades en la primera. En la segunda, casi perfecta. Y la tercera también han tenido un poco de dificultades. A ver, vamos a ver. ¿Verdadero o falso? La primera dice, el sentido convencional, la corriente se toma en el sentido en el cual los electrones se están moviendo.
No, porque el sentido en el cual los electrones se están moviendo se llama sentido real. En el sentido convencional, ¿recuerdas? Consideramos que las cargas positivas son las que se mueven, en sentido opuesto. Por eso la primera es falsa. La segunda, ¿la intensidad de corriente eléctrica se mide en volt? No, la intensidad de corriente eléctrica se mide en amper. Volt es voltaje o diferencia potencial. La tercera, un material conductor eléctrico posee una resistencia eléctrica muy grande. Falso. Un material conductor tiene una resistencia eléctrica muy pequeña, por eso que circula gran cantidad de cargas eléctricas. Todas son en este caso falsas. La primera es besito. La segunda, kit. Carga, que es 480, es igual a la intensidad de corriente I por el tiempo. 2 minutos. En segundos es 120 segundos. Por lo tanto, 480 I por 120. Y la corriente sería 4 amperes. La 2, besito. 2 besitos. En la 3, a ver, me hablan de resistencia, ¿no? Ahí dice, me hablan de resistencia, me hablan de intensidad de corriente. A ver, te coloco en el chat, ¿ya? O, a ver, vamos a ver, voy a ver, otra vez compartir, para indicarte qué ecuación vas a usar. A ver, a ver. Ya, acá está. Acá está la fórmula, miren. A ver, un momentito. Ya está. En la última, me hablan de intensidad de corriente, ¿no? Intensidad de corriente, me están hablando de ¿qué? De resistencia, hablan de potencia, entonces usamos esto. Potencia es igual a I al cuadrado por la resistencia. La potencia es intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. En ese problemita, la intensidad de corriente eléctrica, ¿cuánto vale? 2 amperes. Y la resistencia, ¿cuánto es? 4 ohm. Entonces es I, que es 2 al cuadrado, por la resistencia, que es 4. 4 por 4, 16 watts. En la 3 sería la clave dinosaurio. En la 3, dinosaurio. Esas serían las preguntitas de tu examen, chicos. Sí, de repente es la primera vez que ven el tema. Y por eso algunos han tenido dificultades. No te preocupes. Ahora ya que ya viste tu error, no tu error, sino tu error, ahora que vamos a hacer problemitas, ya te va a salir todo perfecto, ¿no? Muy bien, ahora sí. Vamos a ir comenzando. Comiencen ustedes mismos son. Ya. Ya está. Ajá. Acá tenemos un material conductor. Recuerda que estamos trabajando con el sentido convencional de la corriente, en la cual considera que las cargas positivas son las que están moviéndose. ¿Ya? En este caso hay una intensidad de corriente eléctrica por una sección transversal, circula 4 amperes en un tiempo de 8 segundos. Me hablan de la carga eléctrica, KIT. Carga es igual a intensidad de corriente eléctrica que vale 4 por el tiempo que vale 8 segundos. 4 por 8, 32 coulombs, ¿no? Ahí no hay ningún problema. En la 1 de frente sería 32 coulombs. Nada más. 32 coulombs. Acá estamos trabajando todo lo que estamos viendo, la intensidad de corriente eléctrica es constante, ¿ya? Consideramos que la corriente eléctrica es constante. Ahora, en realidad, a tu casa está llegando una corriente que está variando. La corriente que llega a tu casa es una corriente variable.
que se le llama corriente alterna. Ya se le llama corriente alterna. Está variando esa corriente eléctrica. Varía con el tiempo. Ya está variando. Es más intenso, luego se hace cero, aumenta y está así constantemente variando. Ya, pero acá estamos trabajando para una corriente continua. Corriente continua es una corriente, por ejemplo, de la batería del carro, por ejemplo, ahí está la corriente continua. De una pila, ahí también hay una corriente continua, ¿no? A ver, la número 2, chicos y chicas, ustedes mismos son, o ustedes mismas son. Ya, Nicolibet, Estrellita. Ya. Ya está. A ver, la intensidad de corriente eléctrica no hay problema, está en amperes, pero el tiempo está en horas. Una hora, ¿cuántos? En este caso, una hora son 3600 segundos, ¿no? Entonces, 2 horas son 2 por 3600. Vamos a usar la ecuación KIT. La carga es igual a la intensidad de corriente eléctrica, que es 15 por el tiempo. El tiempo son 2 horas, 2 por 3600. Y esto me quedaría 108.000 coulombs. Es 108. 3 ceritos es 10 al cubo. Entonces la carga sería 108 por 10 al cubo coulomb. ¿Ya? Esa sería la clave dinosaurio. Muy bien, la clave es dinosaurio. Muy bien. A ver, a ver. Azul y mancha. Muy bien, Nicolivet, Estrellita, Talita, muy bien. Miguel, Lavito, Ángela, Javier, muy bien. Frida, Carla, muy bien. Abel, Dayana Milagritos, muy bien, chicos y chicas. Ajá. Ahora, recuerda acá también se puede utilizar en alguna oportunidad los prefijos. ¿Te acuerdas? M minúscula significaba mili. ¿A cuánto equivale mili? Mili, ¿cuánto equivale? Mm, ya, sí, sí, porque es igual que decir 10 a la menos 3, ¿no? Mili, claro. Y micro, que parece una U con una patita larga, significa micro. Esto salía 10 a la menos 6, ¿no? Y nano, que es una N minúscula, es 10 a la menos 9. Eso prefijo, muy bien. Davidito, Javier, muy bien. Esos prefijos hay que tenerlos en cuenta porque por ahí en algún problema podemos utilizar esto, ¿no? Muy bien, chicos y chicas. Uy, casi, casi, casi. La número 3.
Ya, Lavito. Miguel, ya. Ya. Ujú. Ya, Abelito, Mayra, Diego, Javier. Vamos a ver. Me hablan aquí de una intensidad de corriente de 8 amperes, el tiempo 2 segundos. Me están hablando de la cantidad de electrones, o sea, el número de electrones que ha pasado por la sección recta. Y me dan la carga de electrón. Claro, es negativo, ¿no? Cuando hablamos de intensidad de corriente, tiempo y número de electrones, usamos kit igualando al Ken. La intensidad de corriente eléctrica 8 por el tiempo 2 es igual a la carga de electrón en valor absoluto es 1,6 por 10 a la menos 19 por N. N es el número de electrones que está circulando allí. Despejamos N. 8 por 2, 16. Este 1,6 pasa a dividir. 10 a la menos 19 pasa a dividir y pasa arriba la raíz de división como 10 a la más 19. ¿Sabe que 16 entre 1,6? Esta división es 10 por 10 a la 19. Pero 10 es como decir 10 a la 1. 10 a la 1 por 10 a la 19 sería 10 a la 20 electrones. Entonces están circulando 10 a la 20 electrones. En este caso, la clave de la 3 sería besita. Bien. Clavito, muy bien. Nicolibet, Miguel, muy bien. Javier, muy bien. Diego, muy bien. Abel, muy bien. Mayra, muy bien. Y Frida, muy bien. Muy bien, chicos y chicas. Muy bien, muy bien. La 4. Ya. Vamos a ver. En este caso, habla, dice, la resistividad eléctrica nos indica cómo se comporta el material frente al paso de la corriente eléctrica. Depende de la naturaleza del material con el que estamos trabajando. A ver, tenemos, dice, una resistencia de 8 ohms. Si se estira hasta cuadruplicar su longitud,
permaneciendo constante su densidad y resistividad eléctrica, haya la nueva resistencia eléctrica. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Se estira mecánicamente, se llama esto, o sea, no cambia su densidad. La resistencia final es ese factor que cambia al cuadrado por la resistencia inicial. La resistencia sería, ¿en qué factor está cambiando? En el factor 4. ¿Por qué? Porque se cuadruplica, entonces el factor sería 4. 4 al cuadrado por la resistencia inicial, que vale 8. 4 al cuadrado por 18 sería 128 ohm. Este símbolo de aquí, este es el símbolo ohm, ya de resistencia eléctrica. Este símbolo de aquí es el símbolo de ¿qué? De resistencia eléctrica. Esto significa ohm. Entonces, la 4, muy bien con todos, chicos. La clave es casita. En la clave 4, en la pregunta 4, la clave es casita. Muy bien, Miguel, Nicole, Ivette, Diego, Flavio, Wilder, Javier, Ángela. Ajá, Carlita, Frida, muy bien, chicos y chicas. Muy bien. Las 5. Avioncito. A ver, ya. Ujú. A ver, dice Aileen, ya. Flavio, Javier, Sofía, Frida, Carla, Meisú. ¿Sale A de Aileencita? ¿A de Angela? Vamos a ver, vamos a ver. A ver, tenemos una resistencia eléctrica de 6 ohm. Un material tiene una resistencia eléctrica de 6 ohm. El material tiene una cierta longitud, resistividad y área. Entonces, la resistencia eléctrica que vale 6 se calcula como repela. Es resistividad por la longitud del alambre entre el área de la sección transversal. Este es el primer caso. Ahora, si la longitud se duplica, el área de la sección transversal
en este caso se reduce a la tercera parte, esto ya no es mecánicamente. Quiere decir que la densidad acá está cambiando. Ya no podemos usar la fórmula de n al cuadrado por la resistencia inicial, porque eso solamente era cuando la densidad no cambia. Aquí está cambiando, porque no está en la misma proporción que cambia la longitud, no cambia el área. Entonces está cambiando diferente. Ahora, pero lo que hay que tener en cuenta es que como estamos hablando del mismo material, ¿ya? Dice, otro alambre del mismo material. Si hablamos del mismo material, la resistividad va a ser la misma. Ya, recuerda, si hablamos del mismo material, la resistividad va a ser la misma. La resistividad sería, bueno, la resistencia sería resistividad ρ por la longitud 2L entre el área que es A tercios. Este A tercios pasa arriba, me quedaría 2 por 3, bueno, resistividad por 6L entre el área. Sería 6 veces resistividad longitud entre el área. Entonces, 6 veces resistividad longitud entre el área. Pero lo que tenemos acá, que es resistividad longitud entre el área, lo que tenemos aquí, está aquí. Es esto. ¿Y esto cuánto vale? 6. Esto es igual a 6 por todo lo que está aquí, que es 6. 6 por 6 sería 36 ohm. Entonces, ahí la clave sería muy bien con todo, chicos. Muy bien. Sale Adeline, Angela, muy bien. 5 avioncito, bien. Ailincita, Flavio, Javier, Sofi, Frida, Carla, muy bien, chicos y chicas. Ajá. Las 6. Ya. Miren, en este caso, tenemos aquí un material conductor, ahí circula una corriente de ¿cuánto? De 80 amperes. Esa es la intensidad de corriente eléctrica porque se mide en amperes. Entre los extremos de este cablecito hay una diferencia potencial de 60 volt. Ahora, recuerda una cosa, la corriente siempre va de mayor a menor potencial. Si los potenciales fuesen iguales, no circula corriente. Por ejemplo, si te pasa corriente, por ejemplo, tocando, no sé, algún material artefacto eléctrico de casualidad, te pasa corriente porque está tocando el piso. Y entonces
hay una diferencia potencial entre tu mano y el piso. Por eso es que te pasa corriente. Porque si los potenciales fueran iguales, no te pasaría nada. Ahí, ¿qué cosa usamos? VIR, la ecuación VIR. V, la diferencia potencial o voltaje, que es 60. Es la corriente que vale 80 por la resistencia R. Vas a dividir, la resistencia sería 60 sobre 80, es 0,75. ¿Y en qué se mide la resistencia eléctrica? Esto se mide en ohm. En la C, la clave, besita. Besito. Todo esto es lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, chicos, muy bien con todos. Todo esto vamos a combinarlo en la siguiente clase. Así que es importante que esta primera parte de la base la tengamos bien, porque en la siguiente clase vamos a combinar, ya vamos a combinar todo esto que estamos viendo. Ajá, muy bien. 7, 7, 7, 7. Ya, ya, ajá, ya, ya está. Vamos a ver. Hay una resistencia. Entre los extremos dice la resistencia de 4 ohm, hay una diferencia potencial de 20 volt. La carga que circula en un tiempo de 15 minutos. En primer lugar, hay que tener en cuenta, si tenemos la diferencia potencial o voltaje entre los extremos, tenemos la resistencia, ¿qué cosa podemos calcular? Así, al ojito, al ojito. ¿Qué cosa podemos calcular? A ver, así, sin pensarlo dos veces. Voltaje, resistencia, la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica es lo que podemos calcular. Claro, los amperes, ¿no? Claro, sí, cierto, Flavito. Talía, intensidad de corriente, muy bien, Talía. Flavio también, ¿no? Javier, muy bien. Tiene razón. Usando VIR. VIR relaciona todos ellos. La diferencia potencial o voltaje sería 20. Es la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia, que vale ¿cuánto? 4. Pasa a dividir y la intensidad de corriente eléctrica sería 5 amperes. Claro, Sofi, también. Ya está. Ahora, una cosita. Ya tengo la intensidad de corriente eléctrica, pero me están pidiendo la carga. ¿Cómo lo relaciono? A ver, ¿cómo sería?
¿Qué cosa haría para relacionar todo esto? A ver, tiempo, carga, y claro, ¿no? Usaríamos kit. Claro, Flavio. Usaríamos ahora kit. Ya está todo, ¿no? Kit. Claro, Javier, ¿no? Carga es intensidad de corriente eléctrica que 5 por el tiempo que es 15 minutos, pero cada minuto son 60 segundos, o sea, 5 por 15 por 60. Y la carga sería 4.500 coulomb, pero kilocoulomb, ¿qué tenemos que hacer? Entre 1000. 4.500 sobre 1000 es 4,5, pero 4,5 kilocoulomb. En la 7, en este caso la clave es besito. En la clave, en la 7 la clave. Muy bien, con todo, chicos. La 7 la clave es besito. Muy bien, chicos y chicas, chicos y chicas, chicas y chicos. Muy bien. La 8. Ya. Avioncito. Ya, a ver. Mira, acá es solamente texto. Incluso en examen de emisión también ha venido así, mira. Hablan de la potencia eléctrica. Me hablan de la resistencia eléctrica 4 ohm y la intensidad de corriente 7 amperes. Tienes un artefacto eléctrico, entonces. Circula una intensidad de corriente de 7 amperes y hay una resistencia de 4 ohm. Me están pidiendo qué cosa, la potencia que disipa. Ah, ya, la potencia que disipa. ¿Cómo calcularías eso? Sabemos esto. Potencia es igual a I al cuadrado por R. Lo que hay que hacer es reconocer qué ecuación, ¿no? Reconocer la ecuación que vamos a utilizar. Acá sería la potencia es igual a la intensidad de corriente eléctrica que es 7 al cuadrado por la resistencia que es 4. 7 al cuadrado, 49 por 4, la potencia sería 196 watts. Entonces en la 8 sería la clave avioncito. A veces incluso el texto puede ser un poquito más extenso, pero mira, hay preguntas que vienen así. Y como te dije, así también ha venido similar en examen de admisión. Así que hay que acomodar simplemente. Ya hay que acomodar las preguntas. Muy bien. La 9. Ya. Ujú. Segura, Talita.
Ya. Ujú. A ver, una cosita, acá hay diferentes respuestas, que bueno. Miren, una cosa, muchachos. Es un motor eléctrico. Si le das una diferencia potencial, automáticamente me arroja una potencia. Si me hablan de una otra diferencia potencial, me arroja otra potencia. Ahora, pero como estamos hablando de mismo motor eléctrico, lo que no cambia, ¿qué cosa va a ser? La resistencia. Como estamos hablando de mismo motor, la resistencia va a ser la misma. Recuerda, como hablamos de mismo motor, entonces la resistencia interna va a ser la misma. Ahora, ¿qué cosa vamos a hacer acá, chicos? Lo que vamos a hacer es esto. Miren, miren, aquí vamos a usar una ecuación en la cual haya potencia, porque acá está, voltaje y resistencia. Y esa ecuación sería esto, potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Qué cosa no cambia la resistencia? Por lo tanto, despejamos la resistencia. Resistencia es voltaje al cuadrado sobre la potencia. Si la resistencia no cambia, entonces voltaje al cuadrado sobre la potencia, esta operación tampoco cambia. Esta operación va a ser constante. Ahora, lo que vas a hacer es esto, ¿ah? Entonces, como la resistencia es constante, entonces voltaje al cuadrado sobre la potencia, esto es constante, o sea, esta operación en primer caso es igual a esta operación en el segundo caso. Ahora, ¿qué más? En el primer caso, el voltaje, ¿cuánto sería? 110, pero está al cuadrado, sobre su potencia que es 500. Es igual al voltaje en el segundo caso que es 220, al cuadrado sobre la potencia. Despejamos la potencia. Potencia es 500 por 220 al cuadrado entre 100 al cuadrado. Y esto me queda 2000 watts. Y 2000 watts sería 2 kilowatts. Y la clave, la 9, sería besito. ¿Está bien? La clave besito. Uy, por ahí. Ajá. Se aventuraron, ¿ah? Se aventuraron. A ver, besito, ¿quién besito por acá? Besito, besito, besito. Nay. A ver, estoy buscando, buscando, buscando. Ajá, Miguel, muy bien, besito. Ah, una clave, besito. Entonces algunos dijeron, ah, ya, si en un lado es, si está duplicando, si el otro también se duplica. Y no necesariamente. Hay que demostrar, hay que ver la fórmula que vamos a utilizar y luego reemplazar la ecuación. Y luego para ver qué pasa. Aquí no está ocurriendo esto, ¿no? Lo que me dijiste. Acá se está cuadruplicando más bien. Se está cuadruplicando. Así que en este problema, cuando tenemos un artefacto en el cual pasa una corriente y al mismo artefacto le pasa otra corriente diferente, lo que no cambia, ¿qué es? La resistencia. Entonces, la resistencia es la que tiene que tener constante. ¿Sí? Entonces, tiene que ver la ecuación, una ecuación que tenga la resistencia. Pero recuerda esta partecita, ¿ya? Ajá. Ah, muy bien, Frida, me alegro mucho. ¿Y esa carita, Eileen, qué pasó? ¿Te asustaste con el problema, Eilincita? Espero que no. Ajá, la número 10, examen de admisión, San Marcos 2015-2. A ver,
Ya. Ajá. A ver, vamos a ver. Te están pidiendo ahí la potencia, ¿verdad? Acá tenemos el artefacto. Dato, la resistencia 30 ohm, la intensidad de corriente eléctrica 2 amperes. ¿Qué cosa usamos? Todo el resto es texto simplemente, ¿no? Es texto. Solamente una pequeña parte, la última parte es lo que me interesa, porque ahí están los datos. ¿Qué cosa usaríamos? A ver, ¿cuál sería la ecuación para la potencia? Claro, Flavio, ¿no? I al cuadrado por la resistencia. Entonces la potencia simplemente es I al cuadrado por la resistencia. La potencia, muy bien también, Talía, la potencia, la intensidad de corriente eléctrica es 2 al cuadrado por esta resistencia que vale 30. 4 por 30 sería 120 watts. En la número 10 la clave es besito. También, Javier, muy bien. Entonces, mira, hay pregunta que viene así. Ahora, en examen de admisión, sí, esto de acá, como te dije, es de una pregunta de examen de admisión. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esto vamos a utilizarlo en la siguiente semana. Lo mismo que estamos viendo acá, vamos a verlo en la siguiente semana también, la siguiente clase. Así que bueno, como siempre, qué bueno que estás ahí avanzando. Muy bien, mira, semana 14, la siguiente semana 15 ya hacemos la última parte de electrodinámica, pero lo importante es, también Frida, muy bien, lo importante es que vayas practicando, chicos, vaya practicando. Ya, eso es lo importante. Ya la clase ahorita acaba, pero algunos después de esto, ¿qué hacen? Siempre dale tiempo para repasar. Ordénate, ordénate, ordénate. Ya cuando te ordene va a ser mucho más fácil ir avanzando, chicos. Al final ingresar se puede, claro que se puede. Fácil, tan fácil no es, ¿no? Pero lo que sí es importante ver es que tu esfuerzo va a valer la pena al final. Cuando logres ingresar, todo este esfuerzo que estás haciendo, vas a ver que te vas a dar cuenta que valió la pena. Valió la pena.